Bienvenidos al tutorial básico de Illustrator. Esta es la sesión 3. El tema que vamos a tratar hoy va a ser el de efectos, capas y mesas de trabajo. Entonces vamos a iniciar con los efectos. Para esto voy a traer una imagen. Vamos a escalarla. Recuerden que es con Control Alt para que sea escalada proporcionalmente. Perdón, con Alt. Se me confunden aquí los controles con el de Photoshop. Es con Shift y escalamos. Ok, entonces, bueno, esta la vamos a trabajar ahora. Voy a hacer unas figuras geométricas. Entonces vamos a dibujar por acá esta. Herramienta elipse, polígono y por aquí herramienta estrecha. Hay algo que no hemos hablado en las sesiones anteriores y son estas dos figuras que tienen una particularidad. Si yo doy doble clic cuando elijo, por ejemplo en este caso la estrella, me permite definir de cuántas puntas es la estrella. Entonces puedo llevarla a que sea de 3, que sería un triángulo, o llevarla pues a que tenga muchas, como este, ¿sí? Listo, miremos uno más que lo puedo hacer así. Dejemos acá. Listo. Vamos a dejarla por aquí. Y lo mismo pasa con este, pero lo tengo que seleccionar. Le doy clic acá y aquí me aparece lo mismo. Puedo hacerlo con 3 puntas o hacerlo de muchas puntas. El punto pues que queda casi como un círculo. Listo, son como dos particularidades allí que no habíamos visto. Vamos entonces a mirar los efectos. En la opción del menú efecto tenemos efectos de 3D, buscar trazos que ya lo vimos, convertir en forma, deformar, distorsionar y transformar, estilizar, filtros sGB, máscaras de recorte, esto lo vamos a ver luego, más adelante, esto no lo vamos a ver, rasterizar sí, trazado tampoco lo vamos a ver, más adelante lo vemos cuando estemos viendo las figuras, con esta no lo vamos a hacer. Galería de efectos, que son estas que están acá. Por aquí hay una que se llama desenfoque gaussiano. Este lo podemos aplicar en diferentes formas. Las demás en diferentes formas que sean vectoriales y con mapa de bytes, de bits. Pero la galería de efectos solo, los demás efectos aplican en lo que son imágenes propiamente. Por eso traje la primera imagen. Vamos entonces a mirar que este efecto de convertir material a 3D, entonces vamos a decirle extrusión y biselado. Entonces miremos que yo puedo dejarlo plano, ¿cierto? O lo puedo hacer de esta manera. Aquí puedo entonces girarlo en el X, en el Y y en el Z. ¿Listo? Girar. Vamos a girarlo aquí un poco. Miremos aquí. Y miremos aquí el ángulo. Este es 360, está cerrado totalmente. Desplazamiento. Entonces esto nos da esta opción. ¿Listo? Tenemos inflar. En este caso ya pues tenemos allí cerrado esto.
está al 100%. Aquí se demora. Cuando estamos trabajando con elementos así en 3D, pues se vuelve un poquito lento el equipo porque tiene que hacer pues muchos cálculos allí. Vamos a volverlo a este. Listo. Ok, entonces esta nos sirve para hacer estos elementos 3D, que en su momento pues son muy útiles. Vamos entonces a mirar el otro efecto, buscar trazo, ya lo vimos en la clase anterior. Convertir en forma en rectángulo, rectángulo redondeado. Aquí tenemos ya rectángulo, entonces en rectángulo, ¿sí? Rectángulo redondeado o en elipse. Listo. Eso me permite pues forzar la figura a que se forme así. Listo. Miremos el otro efecto, deformar. Entonces digamos que en arco. Aquí vamos a llevar estos elementos a 0. Listo. Y aquí empecemos a jugar con esta parte. Creo que esta era la figura adecuada para este. Vamos a seleccionar esta. Ahora sí. Efecto. Deformar arco. Ok. Listo. Esto me permite cambiar de esta manera. Tenemos entonces arco inferior, arco superior, bóveda, abombar, caparazón. Entonces aquí tenemos que jugar con estas propiedades para poderlo hacer. Bandera, onda, pez. Dependiendo pues de lo que estemos, de la figura que esté trabajando, pues algunas se van a acomodar mejor, ¿cierto? Estos efectos también se encuentran en Photoshop y se utilizan mucho en las imágenes para hacer efectos. Bueno, ahí podemos explorar pues como más opciones. Sigamos entonces con esta. Distorsionar y transformar. Miremos aquí en ajustar. Esto me permite hacer pues los cambios que quiera un poco más libre en las figuras. Pero pues digamos, para hacer este tipo de figuras yo utilizaría más la pluma y trabajar con los nodos para llegar a figuras pues como esta, de ese tipo. Efecto estilizar, garabatear. Vamos a mirar por ejemplo esta. Entonces mire que me hace esta figura así como si fuera un dibujo. Tenemos este efecto rasterizar. Entonces miremos, este rasterizar me permite a mí, lo voy a hacer con esta, crear esta imagen que es vectorial. Cuando yo le doy rasterizar, lo que hace es convertírmela en una imagen de mapa de bits. Entonces, si lo doy aquí, vamos a acercarnos con Alt o con Control más o Control menos, me alejo o me acerco. Miren que ya es un mapa de bits, como lo pueden ver. Eso es rasterizar, es una propiedad muy interesante que se puede ver más adelante a la hora de transformar elementos que se requieren que no sean vectorizados, que no estén vectorizados. Listo, vamos a mirar entonces esta opción que es que son los efectos, sobre todo en imágenes. Hay algunos de los que vimos anteriormente que sobre una imagen no va a hacer nada.
Y este, por ejemplo, en estas figuras no se ve pues como el cambio, pero en esta sí. Entonces tenemos artístico. Miren que esto es, digamos, de lo más común que podemos ver en Photoshop y en elementos de diseño de retoque fotográfico, ¿no? Entonces, pues es útil para tenerlo acá, pero realmente pues si yo necesito hacer algo en una imagen así, pues lo haría directamente en Photoshop, que tiene pues mucho más control. Digamos que es una opción que está, pero la verdad se puede hacer pues como con una herramienta más, más adecuada, ¿no? A no ser pues que yo regularmente he utilizado esto cuando necesito, por ejemplo, formar algo así y luego lo voy a calcar, se llama, que me permite que esta imagen, que es JPG, pero que fue diseñada, o sea, esto está con líneas, con colores, con sombras, él me la convierta me la vectorice realmente. Es el efecto contrario. Ahorita hicimos rasterizar, que es de vector a mapa de bits, mientras que el calcar es convertir de mapa de bits a vector. Lo que pasa es que cuando las imágenes son muy complejas, por ejemplo una fotografía de una persona, por ejemplo, o una fotografía real, lo puede hacer, pero primero hay que tener muy buena máquina y segundo, pues el resultado no es tan interesante. Mientras que con estas imágenes, que son una ilustración, va a ser mucho más sencillo o realmente pues se ve la utilidad. En este caso, pues simplemente, como les decía, si se necesita hacerlo por alguna razón, pues aquí están los efectos, pero si es literalmente hacerle algún efecto a la imagen de ese tipo, yo lo haría directamente en Photoshop. Como les digo, yo lo he utilizado esa herramienta cuando necesito, digamos que hacer ciertos efectos para luego hacer el calco. Vamos a mirar entonces cuál es ese efecto de calco. Ya aquí, pues habíamos visto, bueno, antes de ese voy a ver este, que es el desenfoque gaussiano. Este sí es muy útil y se utiliza bastante y nos permite crear un desenfoque del personaje, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Pero antes voy a devolverlo, voy a hacer una copia con Alt, ¿cierto? Suelto, ya me queda la copia. Y voy entonces a hacer ahorita sí el desenfoque gaussiano nuevamente para mostrarles cómo que se puede hacer desenfoque gaussiano. Entonces mire que está totalmente, y aquí, bueno, aquí porque es que aquí está con el fondo, bueno, no sale bien para que quedara con el efecto de la fuerza pues o de la energía por fuera, que era lo que quería, pero no, tendría que limpiar pues todo el elemento, que eso se puede hacer en Photoshop, pero bueno, no lo vamos a hacer acá. Pero les voy a mostrar, vamos a hacerlo con este. Voy a mostrarles con este, vamos a darle un color amarillo, vamos a darle color amarillo por acá y lo voy a duplicar con Alt, suelto ahí, ya lo dupliqué, me voy a este, le digo efecto, em, desenfoque gaussiano. Ahí están los otros desenfoques para que los ensayen. Entonces voy a hacer este así, no mucho, por ahí. Listo, pero lo voy a utilizar de un color más naranjita. Listo, entonces ahorita miren cómo queda. Entonces digamos que este es un sol que se ve más real, este es más caricatura, pero sin embargo lo puedo usar como una sombra, ¿sí? Vamos a ver este efecto con la estrella. Entonces, por ejemplo, yo puedo duplicarla. Esta la voy a pintar negrita. Voy a ir a efecto, desenfocar, desenfoque radial. Miremos este. No lo está. Bueno, en este no lo hace muy bien. Es que ciertos efectos no aplican muy bien en los vectores y sí en las imágenes. Desenfoque suavizado. Miremos si este lo hace. No. Desenfoque gaussiano nuevamente. Veámoslo ahí. No tanto. Vamos a bajarle un poquitico.
pero entonces ¿qué hay que hacer? Pasarlo abajo, ¿cierto? Entonces voy a organizar, enviar detrás. Listo. Eso ya me le da un efecto a mi estrella. Si quiero que sea, por ejemplo, esto lo puedo poner un poco más grande, entonces con Shift para escalarlo de manera proporcional. Listo. Entonces miren que ya me da un efecto de profundidad, que era lo que buscaba hacer con este, pero bueno, por lo que el del fondo no me fijé en eso. Listo, ok. Estos son lo que tiene que ver con efectos. Hay mucho que explorar allí, entonces pues en la medida que van practicando tienen que ir mirando pues como qué se hace, pero como les digo, la gran mayoría están en Photoshop, y si es sobre imágenes pues prefiero hacerlos en Photoshop. Vamos a ver esta herramienta que sí es muy útil acá en Illustrator, que es em, calcar una imagen. Resulta que yo puedo calcar la imagen. Bueno, vamos a hacer una copia de este. Entonces, primero lo voy a escalar con Shift, lo escalo y vamos a crear una copia acá. Hagamos otra copia acá. Listo. Este le voy a hacer el calco que por defecto, calco por defecto. Entonces miremos, calco por defecto. Entonces mire que me lo convierte a blanco y negro. Pero diría uno, bueno, pero es que lo convirtió a blanco y negro. Entonces miremos acá. Bueno, me faltó un paso, perdón. Este es el resultado del calco. Si a mí me interesa y me gusta, entonces le digo expandir. Cuando le digo expandir, él lo vectoriza. Y ahí ya le digo desagrupar. Y ya me queda vectorizado. Entonces, bueno, aquí hay que poner cuidado. Cuando lo soltar trazo, porque esto queda con unas máscaras allí, que hay que soltarlas. A ver, ¿qué más? Por aquí hay otra, soltar trazo. Estos trazos son que quedan cubiertos como por unas máscaras, que no hemos visto de máscaras, eso lo vamos a ver también. Listo, ahí ya quedó bien. Entonces miremos. Esto quedó, o sea, hizo toda una sombra de él. Y en esta parte quedó digamos que los demás vectores. ¿Sí? Muchas veces yo necesito, por ejemplo, cuando voy a hacer un logo de un cliente que ya fue diseñado con anterioridad. Entonces, lo que podemos hacer con ese logo es, me lo pasan en una imagen, entonces lo que hago es hacerle el calco. Y eso me permite que me devuelva, pues que me lo lleve a vector, porque muchas veces yo necesito, el logo no viene en la mejor calidad, yo lo debo rediseñar. Redibujarlo a veces es complejo, o es complejo desde el punto de vista que es engorroso, que se demora. Y esta es la forma más fácil de hacerlo y ya pulir como los trazos, ¿cierto? Se utiliza mucho pues para eso. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer entonces como lo ven, está como imagen igual. Entonces voy acá y voy a decirle que lo puedo hacer. Bueno, ya lo hicimos por defecto, pero entonces puede ser en foto de alta fidelidad, en foto de baja fidelidad, 3 colores, 6 colores, 16 colores, sombra de gris, logotipo en blanco y negro, que fue como lo hizo, gráfico con bosquejo, siluetas, gráfico de líneas o dibujo técnico. Entonces vamos a hacerlo por ejemplo en este, con alta fidelidad, porque quiero que me quede a color. Miremos. Este es un poquito más pesado, digamos con una imagen, por ejemplo de una persona, una foto de una persona lo hace, pero se puede estar bloqueando la máquina así. Listo. Bueno, listo. Ahorita le digo expandir, ¿cierto? Mire todas las líneas, todo lo que hizo. Luego vamos a hacer unos personajes como estos. Desagrupar. Ya le quité el fondo. ¿Se acuerdan que tenía un fondo? Mire, ahí ya quedó el... Entonces, por ejemplo, ya le quité el fondo. Yo lo podía agrupar y hacer el efecto que hice ahorita. Ahí sí saldría, porque ya si le hago el desenfoque gaussiano, vamos a hacerlo. A ver cómo nos queda. Lo voy a copiar. Vamos a ponerlo acá, porque ya quedó libre. Y le voy a decir que haga, vamos a ver si no es muy pesado.
para hacerlo. No está. Vamos a ponerlo no mucho. Vamos a dejarlo acá así. A ver. Por ahí unos efectos. Listo. Entonces vamos a decirle que es organizar, enviar detrás. Listo, voy a escalarlo para que quede un poquito más grande con Shift para que quede proporcional. Listo, miremos ahí cómo se ve. Bueno, que fue como una sombra, es decir, el efecto queda chévere, pero pues digamos que lo voy a hacer esto, voy a pintarlo de un color azul. Azul, bien azul. Listo. Y miremos ahí, ese efecto queda más chévere. Listo. Por ejemplo, ese efecto de este gaussiano, vamos a desenfocarlo un poco más. Aplicar de nuevo. Listo. Vamos a ver si queda mejor así. Ok. Entonces, bueno. Esa es la, digamos que para quitarle el fondo estuvo bien, pero pues eso se puede hacer de otra manera. Ok, entonces miremos este. Ahora sí, porque la idea era desagrupar este, ¿cierto? Entonces miremos, aquí ya me queda todas las capas. Nosotros vamos a hacer un ejercicio luego. Miren cómo, observen esto. Las sombras quedan de una forma, las líneas son otra. Entonces yo puedo desagregar, por ejemplo, miremos. Mire que el cabello está, ¿sí? Realmente cuando ilustramos, vamos a hacer un ejercicio así similar, donde hacemos primero todo lo que son líneas, luego lo que son los fondos, las sombras y las iluminaciones. Realmente así se compone y de esta manera se obtiene un dibujo como este. Pero a veces no está el tiempito, ¿cierto? Lo que pasa es que este lo genera en muchos pedazos, ¿sí? Cuando lo hacemos con la técnica que les voy a explicar más adelante, pues queda mucho más fácil de armar y desarmar. Aquí queda pues bastante complicado. Pero sin embargo, si hay algo rápido que yo necesito hacer, miren que lo puedo lograr de esa manera. Por ejemplo, si yo quisiera fuera un personaje, digamos este es un poco más complejo, pero que fuera un personaje que yo pudiese, no sé, que me pidieron cambiar y yo quiero cambiarle el color, por ejemplo, de la ropa. Entonces puedo hacer, ¿se acuerda que en la clase anterior vimos lo siguiente? Vimos que esta varita mágica, entonces yo puedo seleccionar todo lo que es de ese color y voy a decir que vamos a ponerle el rojo tradicional que tenía este personaje, ¿sí? Entonces eso me permite a mí después de que lo tenga allí, vamos a decir que esto, bueno, aquí como tiene ciertos naranjas en el cabello, también los toma. Entonces ahí, bueno, ahí es donde de pronto ya se complica un poquito. Hagamos otro ensayo con este. Digámosle que esto va a ser verde. Listo, ¿sí? ¿Qué más podemos cambiar? Bueno, por ahora no mucho. Comparemos que a pesar de que él lo hizo con alta fidelidad, vamos al rostro del original, a ver qué tanto cambió. Mire que hay unos detalles. Ah, no, están más abajo. Yo lo devuelvo y lo acercamos a este. Mire que este tiene mucho más detalles. Hay detalles en la cara que sí se perdieron un poquito. En el proceso. Miren aquí hay unas líneas de más, bueno, cositas ahí. Es una herramienta útil,
en su momento. Voy a agruparlo nuevamente para que no se me desbarate allí. Y esto es el ejemplo de lo que es entonces un eh, vector y lo que es una imagen. Miren que aquí se perdieron, aquí se ven los detalles más, pero es por el proceso. Pero yo puedo dibujar esto mismo aquí en Illustrator y luego convertirlo a imagen, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa? Que si yo lo selecciono, esto es un solo bloque, este es un vector. Este pesa menos, este pesa más. Ahora, yo puedo ampliar este en Illustrator muy grande, ¿cierto? Pero digamos que si yo me acerco, al final siempre van a ver bits, ¿cierto? Mapa de bits. Mientras que en este ya es un vector. Yo lo puedo poner, llevarlo hasta lo máximo, 64.000%, y no se va a deformar. Quiere decir que, por ejemplo, si esta imagen aquí en este momento está en tamaño carta, quiere decir que es una imagen pequeña. Pero si yo quisiera, voy a coger este elemento y decirle que sea de, ahí está de 28, le voy a decir que sea de 280 milímetros. Perdón, esta es la posición. Acá, 200. Recuerden que acá, si lo tengo abierto, solamente lo hace, haría uno de los dos. Si lo tengo cerrado, lo hace proporcional. O sea, si yo lo cambio aquí, está de 41 milímetros. Lo voy a poner de 400. No, de 1000 milímetros. Entonces, esto ya estaría, bueno, digamos más, que sea de 2000, que serían 2 metros. Entonces, mire que aquí, si yo quisiera imprimir un afiche de 2 metros, lo puedo hacer sin ningún problema, porque nunca se me va a pixelar. Él va a mantener siempre su forma, ¿cierto? Listo. Vamos entonces a... le voy a dar aquí control al 0 para volver a la imagen. Ok. Sin embargo, esta técnica que les acabo de explicar no es tan efectiva en ciertos momentos, ¿sí? Regularmente, pues para dibujos tan complejos no, porque mire que se pierde detalle. Y cuando lo amplié, se perdieron detalles porque obviamente las líneas no son líneas propiamente, sino que son trazos, o sea, una línea es esto, ¿sí? Esto sin, perdón, lo hago acá, ahí, esto es una línea, ¿sí? Entonces la línea no va a engrosar de manera proporcional, la línea se va a mantener. Mientras que acá lo que se está haciendo es vamos a hacerlo aquí nuevamente, aquí conecto y aquí hago el interno. Las líneas, o sea, cuando hicimos el efecto, él lo que hizo fue algo como esto. Entonces transformó esto de esta manera. Entonces es una forma que en la medida que yo la amplío, pues ella se va a ampliar. Y ahí ya se perdieron pues ciertos detalles. Bueno, esto quería mostrarles con respecto a la parte de los efectos. Vamos a mirar entonces las capas. Las capas son un elemento muy importante en Illustrator. Vamos a hacerlo y bueno, y en Photoshop también. Eso nos permite a nosotros trabajar eh, de manera mucho más eficiente. Mm, de hacer, por ejemplo, diferentes diseños o de tener, por ejemplo, si yo tengo varios personajes, vamos a decir que esto que dibujo acá es un personaje, ¿sí? Entonces, vamos a decir esto. Vamos a decirlo así, que este es un personaje.
Vamos con el punto de giro. Listo. Simplemente como un ejemplo aquí así rápido. Perdón que hice algo que no debía hacer. Ahí ya. Entonces con este lo giro. Listo. Entonces tenemos el personaje. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un paisaje. Entonces digamos que el paisaje, vamos a decir que es esto que está acá atrás. Vamos a pintarlo de verde. No quiere decir que no se pueda hacer, pero digamos que es un poco más complejo porque todos los elementos se pueden mezclar. Entonces digamos que yo lo tengo aquí, le digo que enviar al final, organizar, enviar detrás, listo. Y ese es mi paisaje atrás. Pero yo quiero hacer por acá también en mi paisaje un arbolito. Vamos, ¿qué es esto? Ahí me está quedando atrás. Entonces quiere decir que tengo que decirle organizar, enviar al frente. Y ahorita vamos a darle a este cualquier color, eso no importa. Listo. Digamos que entonces ahí está ahí. Ok. Entonces esto ya es un solo dibujo. Si yo quiero seleccionar algo, por ejemplo, si quisiera sacar este personaje, digamos que fuera como el que hicimos ahorita del personaje de anime, que tiene tantas formas, si yo quisiera solamente sacarlo a él y hago esto, mire que me coge todo el fondo también. Y eso no es lo que quiero. Aquí es fácil. Yo con Shift selecciono cada partecita y lo escojo, pero si fuera un personaje complejo como el que estábamos trabajando, pues sería muy difícil seleccionar 1000 piezas. Entonces regularmente lo que se trata es de trabajar con capas. Entonces aquí yo ya tengo una capa y esa capa tiene todas las capas incluidas. Entonces yo qué puedo hacer cuando estoy diseñando es crear una nueva capa, que lo hago desde acá. Le puedo aquí crear una capa y este fondo no lo dibujo acá, sino que me lo llevo y lo dibujo es en la otra capa, en la capa de arriba. Cuando hagan esto, yo regularmente aconsejo bloqueen la anterior para que esta ya no la puedan modificar y están trabajando sobre la otra. Le digo control B, ahí lo tapa, pero aquí no tengo que enviarlo atrás, simplemente lo muevo y aquí ya está. Entonces de esa manera, si yo ya desbloqueo aquí, si yo necesito trabajar con este personaje, lo puedo, aquí me lo selecciono todos porque están, no lo bloqueé, aquí lo bloqueo y voy a poder entonces mover este personaje sin problema sobre ese fondo. ¿Listo? Les prometo que en los próximos sesiones los dibujitos que vamos a hacer van a ser más bonitos, ¿no? Este era aquí como de ejemplo nomás. Entonces eso de las capas es muy importante. Vamos a mirarlo con el... Espera que lo dejé bloqueado. Lo voy a mirar con el personaje que habíamos traído ahora. Bueno, voy a traer, sí, ese mismo personaje. Vamos a traer ese mismo personaje. Listo. Entonces, por ejemplo, este personaje con Shift lo voy a escalar. Listo. Y en algún momento vamos a hacer algo como esto. Entonces aquí ya lo tengo en la capa 2. Y yo lo que hago es crear una capa encima. En la escuela, en algún momento, nos colocaron a calcar, ¿cierto? Y calcar es tener una imagen y colocar un papel más transparente encima y empezar a dibujar sobre eso, ¿cierto? Cuando no somos buenos dibujando, regularmente hacemos eso. Ese es el efecto de calcar, aquí sería lo mismo. Entonces lo que hago yo es que esta imagen, yo le puedo hacer un efecto que se llama la opacidad. Miren que aquí me aparecen las propiedades. Entonces yo puedo bajar un poquitico del tono, entonces miren que se me vuelve transparente para que no sean tan intensos los colores y luego bloqueo y me queda sobre esta capa y yo ya puedo entonces dibujar sobre ella. Entonces vamos a acercarnos, yo puedo dibujar por ejemplo con pincel. Aquí les voy a dar un adelantico de una de las clases que vamos a ver.
entonces simplemente puedo empezar a dibujar. Aquí la idea es que no sea con con ese fondo, pero voy a hacer algo aquí para terminarlo acá. Listo. Y aquí voy a decir escape y que sin relleno. Entonces ahí ya. Aquí entonces yo ya con esta herramienta puedo acercar más. Aquí ya es el detalle. Listo. Y ya puedo empezar a trabajar, ir conectando y conectando e ir puliendo. Por ejemplo, acá este nodo no me gustó, entonces yo lo puedo quitar. Simplemente vengo acá y le digo que quitar. Nuevamente voy a la herramienta y aquí lo que voy a hacer, aunque la curva sí era así, más o menos, pero por ejemplo yo no quiero que sea tan así. Esto con el manejador lo muevo un poquito y lo puedo organizar. Asimismo se puede redibujar, por ejemplo, un logo. Entonces de esa manera lo hago, ¿cierto? Si yo oculto este, ya me queda mi personaje, ¿sí? Eso es para lo que se utilizan las capas. Entonces yo puedo organizar, puedo generar carpetas y subcarpetas para ir haciendo. Por ejemplo, si llevo un paisaje, personaje 1, personaje 2, personaje 3, un automóvil, un edificio, todo ese tipo de cosas lo puedo ir agrupando. Eso lo vamos a ver en las próximas clases que empecemos a ver ya los ejercicios. Ya con esta sesión pues terminaría como la exploración de las herramientas. Ya lo que hace falta lo vamos a hacer ya pues con ejemplos, ¿sí? Para que sea mucho más fácil de trabajar. Listo, voy a eliminar las capas, entonces simplemente le digo eliminar y este sí lo va a eliminar acá, esta capita la va a dejar. Listo, finalmente por la sesión de hoy vamos a ver las mesas de trabajo. Entonces nosotros ya vimos, les hablaba ahorita por ejemplo de escenarios. Dentro de estos cursos que voy a estar grabando durante estos meses hasta diciembre de 2022, voy a explicar cómo hacer montajes en Photoshop e en Illustrator para luego animarlos en Animate, ¿sí? Entonces, para hacer multimedias o para hacer simplemente videos animados sencillos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para contenidos digitales, para comerciales en redes sociales. Hay muchas herramientas en internet, dirán, bueno, es que existen muchas herramientas con las que yo hago esto y edito directamente, pero siempre hay otras cositas que se pueden realizar acá em, en, en Animate, estoy hablando, que se pueden usar y que nos sirven bastante. Entonces, digamos, si esto fuera un, una, un escenario, entonces lo que voy a hacer aquí es... esta es la mesa de trabajo 1, la que tengo acá. Yo puedo mirar aquí en esta parte, tengo mesas de trabajo. Así como creé la capa, puedo crear mesas de trabajo. Pero que me permite que cada una de estas es un escenario. Por ejemplo, si fuésemos a hacer pues una animación o si estoy diseñando un documento. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo, no sé, un membrete para una empresa. Entonces hago el diseño aquí del membrete. Resulta que aquí o hago digamos que estoy presentando, haciendo una propuesta y necesito presentar tres propuestas sobre el membrete, entonces hago los tres, ¿sí? Para eso me sirven las mesas. Y obviamente en cada mesa, de manera individual, yo puedo trabajar las capas de cada una de esas mesas también para poderlo manejar. También tengo la opción de cambiar los tamaños. Entonces con esta opción que tengo aquí, que se llama herramienta mesa de trabajo precisamente,
yo puedo cambiar este diseño, puedo uno moverlo, ¿sí? Porque mire que si yo me alejo tengo todo este espacio para trabajar. Entonces yo puedo hacerlo así. Si quiero hacer varios trabajos, digamos, tengo una empresa con la que estoy trabajando y siempre le hago los trabajos, aunque no es una forma ordenada de hacerlo, pero digamos que si se diera pues el caso de que voy a hacer todo un diseño de varias cosas, de varias piezas, pues lo puedo trabajar y moverlo, o puedo dibujar mi espacio de trabajo si lo requiero así. ¿Sí? Puedo dibujar los espacios de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un manual de identidad, donde tengo que hacer una valla, tengo que hacer la tarjeta, el membrete, todos esos elementos, toda esa papelería, pues lo puedo hacer en un solo documento, que es el que se va a enviar, digamos, a la litografía para la impresión. ¿Listo? Cuando estoy diagramando una revista, un periódico, ese tipo de cosas son los que se utilizan. Esos son, digamos que en Illustrator ya lleva unos años esta opción. En Photoshop, si hace poco la aplicaron. En Photoshop también se puede hacer lo mismo, antes no se podía hacer. Y esa es una de las diferencias que se tenían con CorelDRAW, que aquí se podía trabajar con hacer mesas de trabajo y con capas. Y en Illustrator, perdón, y en CorelDRAW, por ejemplo, no se podía hacer eso. Hace unos años ya también están implementando esto. Bueno, eso es lo que les quería contar en esta tercera sesión. Muchas gracias por ver el video. Denle me gusta, compártanlo, activen la campanita y nos estamos viendo en la próxima clase.